Machine Learning Applications in Industry, con el doctor Valdemar Garza. Bueno, muchas gracias, Valdemar, por acompañarnos en este foro de investigación con pues, el tema que maneja sobre las aplicaciones en la industria de Machine Learning. A mí se me hace muy interesante porque vemos mucho la temática de Machine Learning, pero a veces nos preguntamos de ¿y cómo la uso, verdad? ¿Qué aplicación le doy o cómo puede funcionar? Entonces, me parece muy interesante la sesión de hoy por esta razón, ¿no? Ver ideas de cómo ya la ponemos en práctica y no se queda en una tecnología solamente, sino ya en la aplicación de la tecnología. Pues tú eres especialista en esto, doctorado aquí tengo que doctor en filosofía en administración con énfasis en analítica por la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿verdad? Y ya con más de 18 años de experiencia en temas con la industria. Muy bien. ¿Y actualmente eres profesor de la UDEM? Así es, ya tengo 20 años de ser profesor. Prácticamente tuve la fortuna desde inicios de mi carrera compartir la parte académica. Entonces, prácticamente a la par hemos estado dando clases. Ya tengo más de 10 años dando clases de posgrado en la Universidad de Monterrey. Un privilegio también estar participando. Qué bien. Bueno, precisamente de los casos que les quiero compartir, algunos han sido precisamente de la academia, también otros de las industrias donde he trabajado. Obviamente por temas de confidencialidad no puedo presentar datos propiamente, pero sí platicar un poco la aplicación, el mecanismo, en términos generales. Espero que sea útil la información y pues muchas gracias por la invitación. Valdemar, antes de iniciar, ¿nos puedes poner tu correo aquí en el chat para que todos lo tengan, para que te puedan contactar en caso de Sí, que claro. quieran extender algún punto? Sí, por supuesto. Voy a poner el personal. Uh-huh. Si llegara a haber alguna pregunta, con todo gusto la podemos contestar. Muy bien. Y pues adelante. Si no hay tiempo en este momento, sí. Muy bien, adelante. Entonces, comparte. Iniciamos. Pues sí, inicia. Toma el Voy a micrófono. compartir pantalla, voy a compartir la presentación. Yo traigo una base, voy a tratar de ser breve en la base de información que yo preparé. Como sé que es un grupo muy diverso, pues traté de no hacerla muy técnica la presentación y de alguna manera voy a dar una base y luego voy a platicar algunos casos y al final, si les parece bien, con toda confianza, podemos dialogar, conversar un poco sobre el tema, ¿no? Muchas gracias por la invitación al doctor Jorge Lozoya, al doctor Asael, pues un privilegio, ¿no?, estar con ustedes el día de hoy. Bueno, pues ya lo comentaba, he tenido la oportunidad de trabajar en la industria y también en la parte académica. He estado en áreas como mejora continua, ciencia de datos, tecnología, y pues ahora con el tema de 4.0 me ha tocado también estar involucrado en distintos proyectos. Y bueno, la realidad es que todo este tipo de temáticas estarán de acuerdo conmigo que van enfocadas a mejorar los procesos. Yo traigo 5 puntos. Voy a tratar de ser breve, como ya mencioné, pero sí quisiera dar algo de contexto porque cuando Jorge, pues me decía que era una charla prácticamente a público abierto y bueno, era precisamente platicar un poco el contexto de lo que es la industria 4.0, perdón, y cómo se relaciona con los proyectos de ciencia de datos y lo que le llamamos ahora pues todo este tema de moda, ¿no?, de Machine Learning, que tiene que ver mucho con esa gestión de la información. El segundo punto tiene que ver con megatendencias que estamos observando. El tercer punto, pues, es la analítica que ya conocen ustedes. Seguramente la han trabajado o la han visto ya en práctica. Y bueno, precisamente cómo se gestionan en la vida real, en la industria, pues ese tipo de proyectos, ¿no? Como cualquier proyecto tiene que resolver un problema de negocio y tiene que buscar, pues, generar rentabilidad para el mismo. Bueno, como ya mencioné, estarán de acuerdo conmigo que es un cambio a nivel industrial que tenemos en este momento, ya inició hace varios años. Es un tema que pareciera nuevo, pero la realidad es que ya tiene muchos años gestándose. Aquí en México pues llega un poquito más tarde, como muchas cosas que nos sucede como economía, como país. Y bueno, la industria mexicana pues está actualmente en esa reconversión. Algunas plantas industriales ya tienen
de alguna manera sistemas ciberfísicos, compartiendo información en tiempo real, en toda la cadena. Algunas otras están iniciando, algunas van todavía en Industria 2.0. Todavía les falta trabajar para convertirse a Industria 3.0, tener en PLCs y en otro tipo de esquemas. Pero bueno, ya hablando del tema del día de hoy, pues yo quisiera hablar un poco de la gestión de ingeniería porque vemos mucha información que yo he identificado como muy enfocada al activo. Y yo quisiera más bien enfocarla a la gestión de la ingeniería, porque precisamente en otras áreas de las empresas industriales también se pueden generar grandes impactos con este tipo de aplicaciones. Yo no solamente quisiera dejarlo en términos de activos, de máquinas, sino también desde una perspectiva de recurso humano, desde la perspectiva de cliente, para administrar objetivos, investigación y desarrollo. En fin, la ciencia de datos y aplicaciones de Machine Learning las podemos explorar en diferentes pues, departamentos ejecutivos y otro tipo de esquemas. Entonces yo sí quisiera comentarlo porque a veces lo enfocamos solamente a algo muy industrial y no es el caso. Algo que yo he mencionado previo a esta charla y a otras que me han invitado es que estarán de acuerdo conmigo que tener una persona que pudiera manejar todos los campos y las disciplinas que vienen en esta filmina, pues es un poquito complicado. Yo espero que se logre apreciar la filmina, pero habla, por ejemplo, de un profundo conocimiento del negocio, de estadística y matemáticas. Yo tuve la oportunidad de tomar varios diplomados también con ustedes. De hecho, la doctora Mari Carmen Temblador me dio clase, una excelente profesora. Y bueno, tengo muy bonitos recuerdos del tecnológico y de la Universidad Autónoma y de la Universidad de Monterrey. Y bueno, en aquel momento, cuando nos enseñaban estadística, éramos pocos los que nos gustaba este tipo de disciplinas, de materias, las matemáticas. Y bueno, precisamente la ciencia de datos y la temática del día de hoy de Machine Learning requiere precisamente ese tipo de habilidades y son muy necesarias para poder interpretar los algoritmos. Entonces hablamos ya de estadística, de matemáticas, de minería de datos, de otro campo muy importante que también lo disfruté mucho cuando yo estudié ingeniería, que era la investigación de operaciones. También grandes profesores que conocí del tecnológico y de las distintas universidades aquí de la región. Y bueno, es todo un campo también que se puede explorar y que se puede trabajar con un tipo de analítica. Tal vez no es aprendizaje automático, pero sí podemos hacer modelación y podemos automatizar algunas salidas de tal manera que podemos trabajar con algoritmos muy enfocados a optimizar. Otro campo importante es la base de datos. Obviamente estamos hablando de grandes cantidades de información, lo que tiene que ver con ingeniería de datos. Pero hay un tema también súper clave aquí que es la dirección de proyectos. Es decir, la parte técnica, la parte dura es relevante, pero la gestión de un proyecto tiene un inicio y tiene un final. Y la clave es un buen seguimiento. Y se requieren habilidades para lograr concretar en tiempo y forma los distintos entregables de las etapas de un proyecto como tal. Y luego, si lo queremos hacer ya con la temática del día de hoy, pues todo el tema de inteligencia artificial. La realidad es que la inteligencia artificial es un tema también que ya tiene muchos años, pero obviamente por cuestiones de cómputo que no teníamos en aquellos años, pues se ha facilitado en estos últimos pues meses, años, ¿no? Todo este tema del machine learning y ahora el deep learning famoso que estamos escuchando. Entonces yo más bien, yo quisiera comentarles que lo importante en la industria es trabajar con todas estas disciplinas y tener una persona que domine todo es imposible. Entonces lo que se hace en la práctica, en la vida real, es tener un equipo muy competente, pero con expertise en las distintas áreas que estoy mencionando, ¿no? Por ejemplo, hay doctorados, ustedes saben que hay doctorados específicos para el tema de reconocimiento de patrones, para el tema de investigación de operaciones, para el tema estadístico. Entonces, de alguna manera, se tiene que trabajar de manera colegiada y al menos en la industria donde yo me toca actualmente participar, así lo hacemos. Trabajamos con centros de investigación, con universidades, y eso es muy importante para poder concretar en forma adecuada los objetivos del negocio, ¿no? Y bueno, se pueden preguntar por qué mucha gente entonces habla de Machine Learning, inteligencia artificial. Pues yo creo que tiene que ver mucho con un tema mediático. Esta es una publicación que a mí me encantó en su momento cuando leí el libro. Es un profesor de Harvard que seguramente ya habrán escuchado, muy reconocido. Y este libro pues precisamente pone como una nueva ciencia
para las empresas trabajar con temas de analítica y de alguna manera genera una gran popularidad y luego a la par se empezó a escuchar mucho el tema del Big Data. Seguramente lo vimos en los 3 últimos años fuerte y se convirtió en una temática de charlas empresariales, académicas, de investigación. Y aquí también hay un mito que yo quisiera precisamente también comentarlo, ¿no? Pues obviamente todos hemos escuchado este concepto, hablamos de grandes cantidades de información, temas de velocidad, de variedad de datos. No pretendo de llevarme mucho tiempo en esto, ya lo conocen. Pero la capacidad de cómputo vuelve muy fácil el manejo de grandes cantidades de información. Ya no es un reto. Realmente estamos hablando de que la inteligencia artificial en este momento ya es un tema que se democratiza. Esto es muy importante porque ya lo lleva a tener alcance para cualquier ejecutivo. Pero aquí lo grave de esto, si no tenemos la base estadística, matemática, de alguna manera desarrollada, es muy peligroso tener un mecanismo de este tipo, porque estaremos cometiendo algunas faltas de, pues obviamente de rigor científico detrás de un algoritmo que pueda estar prediciendo algo. La velocidad, pues obviamente mucha industria ya está trabajando en tiempo real, pero la clave no está trabajar solamente en tiempo real, sino también sacar provecho de la información en batch que se tiene y sobre todo llevar a la ejecución los modelos o la alarma que se vaya a generar con la predicción que estés llevando a cabo, si estuviéramos hablando de la analítica predictiva. Y otro tema súper relevante que también se escucha mucho es trabajar con información estructurada. Y yo he tenido la fortuna de trabajar ya con varios proyectos usando información no estructurada. Y se dice que las empresas tenemos ahí un 95% de información que no estamos utilizando para tomar decisiones. Y solamente nos estamos enfocando el 5% que es la información tradicional que tenemos y mucho ya desarrollado con las plataformas de Business Intelligence. Entonces, si trabajamos también ya con texto, con audio, con redes sociales, podemos tener algoritmos que puedan darnos una alarma en la reputación corporativa del negocio, no sé, buscar también alguna alarma que nos pueda indicar si vamos a tener un conato de huelga en una planta productiva, escuchar la voz del empleado, pero de una manera diferente a la que tradicionalmente lo hemos trabajado. Y aquí me lleva a una reflexión que yo quisiera compartir, que no es tan importante. De hecho, así lo veo yo en las estadísticas que he tenido la oportunidad de analizar y la práctica que tengo a nivel industrial. Realmente, de cada 10 proyectos, uno es de Big Data y el resto de los proyectos no necesariamente es poca información la que tenemos que trabajar, pero más bien yo hablo de tener la información correcta en la cantidad adecuada y de la forma requerida, ¿no? Para tomar una excelente decisión. Entonces, la clave está en la inteligencia que debemos de desarrollar para este tema, ¿no? Del Machine Learning. Porque también les voy a ser sincero, yo escucho muchos proveedores de tecnologías de este tipo que en su vida han hecho un modelo. Y eso es muy peligroso porque te están vendiendo una tecnología, prometen cosas que no van a suceder y no saben cómo realmente trabaja un algoritmo, cuáles son los principios que hay detrás de ellos, los riesgos que se pueden cometer de un mal algoritmo también en ese sentido, ¿no? Es importante que la ciencia de datos, pues, de alguna manera conteste, pues, obviamente preguntas de negocio, pero creo yo lo más importante para dar certidumbre a la jerarquía, a la alta dirección, es obtener resultados. Eso es lo más importante en cualquier empresa. Si estamos hablando en la academia, pues tenemos a lo mejor otro tipo de objetivos. En la academia estamos hablando de ciencia básica que está buscando el desarrollo del conocimiento, pero en la industria, sinceramente, el objetivo principal es generar valor. Y aquí vemos algunos ejemplos que yo menciono de una fuente que aquí estoy mencionando de McKinsey, pero hay mucha literatura al respecto de cómo se impacta, por ejemplo, el tema del desarrollo de un producto, hablando de cómo reducimos el tiempo de ciclo del desarrollo del producto al mercado, reducir costos de calidad, la exactitud de nuestros pronósticos, reducir paros de máquina, costos de mantenimiento, productividad y costos de inventario. Yo de alguna manera he trabajado en estos campos y es muy importante que el caso de negocio sea atractivo para generar esa certidumbre y que no sea un tema de tecnología, sino que sea un tema que genere incluso un nuevo modelo de negocio. Esa es la parte más importante y la más difícil. Porque ahora la pregunta que se podrían hacer ustedes es,
¿Cuándo inicio en mi empresa este tipo de tecnología? ¿Cómo puedo aplicar la ciencia de datos? Y yo te diría que primero tendríamos que hacer un diagnóstico profundo, porque si arrancas antes de tiempo y no tienes elementos como el gobierno de datos o de alguna manera los datos integrados, no solamente en silos, porque en muchas empresas mexicanas la información se maneja con archivos Excel y se manejan incluso a manera departamental. Claro, empresas grandes que pertenecen a grupos industriales fuertes, pues obviamente tienen RPs y tienen otro tipo de infraestructuras, pero hay muchas pymes en México que no tienen esa estructura y hay que trabajarla. Entonces es importante que antes de empezar a platicar de analítica predictiva, el primer paso es ver cómo se encuentra la data, qué tipo de decisiones están tomando el día de hoy tus directivos, si está en información batch, si ya se tiene algo de información real, qué nivel se tiene y sobre todo qué tipo de analítica estás trabajando. Por muchos años hemos trabajado la analítica descriptiva, algunas empresas trabajan la parte diagnóstica y aquí entran temas, por ejemplo, en la parte diagnóstica, pues temas que tienen que ver con resolución de problemas o técnicas, lo que le llamamos, pues, probar hipótesis, ¿no? De negocio, tener información, probar hipótesis, y hay muchas técnicas estadísticas y también nos acompaña la matemática para tener un diagnóstico profundo basado en la ciencia y sobre todo con una practicidad que puedas llevar a tu empresa, ¿no? Como tal. Y bueno, ya lo que está de moda ahorita, pues es lo que tiene que ver ya con la parte predictiva y de alguna manera vuelve a recobrar mucha fuerza la parte prescriptiva que siempre ha existido, que tiene que ver más con la, como ya mencioné, la parte de investigación de operaciones, la parte de simulación, la parte también de diseño experimental que durante muchos años fue y sigue siendo muy útil. Entonces yo quisiera que no se quedaran solamente con el Machine Learning, porque hay mucha riqueza en las analíticas, incluso más riqueza económica que el propio aprendizaje automático. Eso es importante comentarlo, porque a veces las empresas como que se van por la moda y hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no? Y por otra parte, pues también los profesionales o los ejecutivos que están en la compañía, cómo se encuentran en ese nivel de madurez, de pensamiento de analítica, de manejo de modelación, de herramientas. Es decir, cómo se encuentra la gente. Si se encuentra todavía utilizando hojas de cálculo a nivel descriptivo o si realmente ya tenemos capacidades instaladas en nuestra gente. Entonces, a la par de la infraestructura necesitamos tener la gente. Y por supuesto que las universidades y los centros de investigación te pueden estar acompañando, pero necesitamos gente interna que pueda mantener el algoritmo, porque el algoritmo puede perder vigencia. Ustedes saben que se tiene que reentrenar, tenemos que hacer algún ajuste en hiperparámetros, entre otras cosas que se pudieran dar en ese sentido. Y bueno, la pregunta clave aquí sería, oye, ¿por qué debemos de estar cambiando lo que estamos ahorita llevando como negocio, no? Y bueno, hay una simple respuesta que daba Deloitte hace varios meses en una publicación. Decía que en 2020 íbamos a tener más de 20 millones de dispositivos conectados. Obviamente se quedó corta la publicación. Y yo más bien quisiera mencionar 4 razones que Deloitte menciona, pero yo de una manera más amigable para trabajarlo de una manera muy simple, ¿no? Tenemos que desarrollar en nuestra gente esa capacidad y esa competencia de aprender. El aprendizaje automático, el machine learning, pero todas las disciplinas de ciencia de datos que ahorita mencioné requieren estar las personas en constante aprendizaje. Un servidor ha tenido la oportunidad de terminar algunos diplomados, me estoy actualizando, algunos de manera virtual, otros presenciales antes de la pandemia, por supuesto. Y esto lo tenemos que desarrollar como un concepto de que se están generando por parte de la ciencia básica nuevos algoritmos, bueno, se empiezan a compartir esa información en las redes, en el networking que pudieras tener como ejecutivo, pues es importante que ese concepto de aprendibilidad lo tengamos muy arraigado en la empresa, como todo, ¿no? Y obviamente el Internet de las cosas nos va a permitir un uso más eficiente de recursos y eso lo vemos en muchos algoritmos que me ha tocado participar. ¿Por qué? Porque se mejora la eficiencia del uso de energía, ¿no? Podemos hablar de varios casos, ahorita voy a platicar algunos de ellos, pero es precisamente que tiene también un impacto en el tema de sustentabilidad, ¿no? Como ese sentido que estoy mencionando. Y otro tema súper importante, que eso es clave, pues obviamente, pues entender los gustos de nuestros consumidores, ¿no? Ya lo comentaba.
comentaba, un poquito tiene que ver más con el tema de comportamiento, el comportamiento humano. Yo voy a platicar ahorita también cómo a nivel industrial estamos trabajando este tipo de algoritmos para predecir el comportamiento humano. Es un tema complejo, requiere también un rigor científico y eso es importante también trabajarlo con áreas como recursos humanos, con psicólogos, con especialistas de otros campos que nos permitan validar esas hipótesis que los datos pudieran generar, ¿no? Entonces, como ese primer punto, yo traía eso preparado, pero ahorita voy a platicar en este segundo punto las megatendencias que vemos. Y esto es algo muy interesante porque ya se veía desde hace varios años que obviamente el crecimiento que íbamos a tener en el requerimiento de habilidades matemáticas, pero también sociales, se iba a dar de una manera exponencial. Y fíjate, esta filmina que se publicó en un artículo también de Harvard, se mencionaba precisamente que la ciencia computacional iba a tener un crecimiento fuerte como tipo de trabajo, ¿no? Como familia de trabajo que íbamos a tener en los próximos años. Un estudio más reciente que aquí ven del Foro Económico Mundial, pues también lo vemos, ¿no? Las familias principales de crecimiento y las que van declinando, ¿no? También eso lo tenemos que tomar en cuenta para transformar lo que hacemos hoy de una manera más cercana a lo que requiere el negocio, ¿no? Que es pues meternos a la parte computacional y meternos a la parte matemática, ¿no? De preferencia. ¿Por qué? Porque la tarea repetitiva de oficina administrativa pues va en declive, incluso la manufactura y la producción, obviamente por la robótica, por mucho de la cuestión que estamos viendo de la tecnología, pues viene a transformar el trabajo. No más, hay muchas estadísticas muy intensas en el sentido de, seguramente las han visto, de que hablan de un 40-45% de afectación en las familias de trabajo, que algunos empleos van a desaparecer. Yo quisiera ser más optimista, más bien de transformar la función actual en una función de mayor valor agregado y como he mencionado, con las nuevas habilidades requeridas, ¿no? Entonces, el aprendizaje automático también es muy importante de negocio y eso le pasa a muchas empresas cuando inician con los primeros algoritmos. Ustedes sabrán que ya tenemos, pues, obviamente, lenguajes muy populares como Python y como R, que son de acceso libre, pero también hay una serie de ecosistemas que podemos considerar una empresa, sobre todo una empresa grande que tiene presencia internacional y que tiene los recursos, pues obviamente tendrían que contestar la pregunta de cómo vamos a trabajar la infraestructura, qué tipo de plataformas, y tener eso claro porque la escalabilidad y la flexibilidad va a tener mucho que ver con esta decisión de negocio que se tenga. Si no lo prevés de antes, vas a tener problemas fuertes al momento ya de tener los algoritmos funcionando porque vas a tener que apagarlos, volver a tener que hacer ajustes en la infraestructura, volver a encender el algoritmo, reentrenarlo y bueno, una serie de implicaciones que se pueden dar. Entonces, yo quisiera invitarlos, sé que es un grupo aquí de muchos estudiantes, además de colegas, sobre todo los estudiantes y nosotros también, por supuesto, no perder el ánimo de seguir aprendiendo, no solamente la parte dura, que es muy importante, el cálculo, la álgebra, la optimización, la programación, sino también, si se fijan, las habilidades suaves que menciona el estudio del futuro del trabajo que hizo el Foro Económico Mundial. A mí me llama mucho la atención porque las 10 tendencias principales que se van a dar o que se están dando tienen que ver con tema de analítica. Checa el primero, pensamiento analítico, tiene que ver con creatividad, tiene que ver con tecnología, programación, tiene que ver con pensamiento crítico y análisis, tiene que ver con solución de problemas, tiene que ver con razonamiento, tiene que ver con análisis y evaluación de sistemas. Si se dan cuenta, tiene que ver mucho con esa capacidad de análisis que podamos tener como ejecutivos para precisamente entender e interpretar estos algoritmos de la mejor manera. Y viene otro reto importantísimo. En esta filmina se pueden dar cuenta todos los ecosistemas que existen. No solamente R y Python. Hay ecosistemas que, como ya mencionaba, pues tienen plataformas más robustas. Nosotros estamos trabajando con varios de ellos. Pero, por ejemplo, voy a poner el caso de Azure. Azure tiene un ecosistema muy amplio. Tiene su visualizador muy reconocido que es Power BI. Tiene la capacidad de manejar el Internet industrial de las cosas. Tiene su módulo de Machine Learning. Y tiene la capacidad de trabajar con Python y con R. Entonces, en ese sentido, de alguna manera puedes ampliar mucho las capacidades del ecosistema. Claro, pues tiene que la empresa atender, pues obviamente un costo, un pago, pero el ecosistema te puede facilitar mucho la réplica, la escalabilidad que ya mencionaba anteriormente. Y no es el único, hay otras
industrias muy conocidas, que no es el caso, no vengo a vender ningún ecosistema, pero sí es importante que lo contemplemos para una mejor, digamos, implementación de lo que yo considero conveniente, ¿no? ¿Qué tendencias se menciona por parte de Gartner? Fíjate, algo muy importante, Gartner como consultora, que también seguramente ya lo han visto este estudio, no tengo el estudio aquí completo para compartirles, pero en términos generales voy a mencionar al menos un par de esas tendencias. Por ejemplo, lo que viene como punto 7 de lo que es la inteligencia artificial explicable. Estarán de acuerdo conmigo que las primeras redes neuronales, eh, en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de red neuronal que estabas trabajando, las capas, las neuronas, pues se volvía un tema que era difícil de explicar. Imagínate explicarlo a un segmento como un ejecutivo de finanzas, un ejecutivo de otra disciplina, pues se vuelve más retador el asunto, ¿no? Entonces se habla precisamente de muchas nuevas maneras de hacer explicable la inteligencia artificial. También se habla, por ejemplo, en el punto 5, cómo vamos a tener ya más acceso a conectores de inteligencia artificial y de aprendizaje automático. Es decir, que cualquier persona con estos conectores puede ya tener aplicaciones de inteligencia artificial y machine learning, tal vez sencillas para resolver alguna temática en particular. Esto habla mucho de la democratización de lo que estoy mencionando. Y lo que tiene que ver con analítica aumentada, ¿no? Que seguramente también ya lo conocen, pues es precisamente cómo a través de la voz o a través del texto vamos a poder interactuar más con los visualizadores y poder tener análisis más profundos de una manera muy visual y muy sencilla para operar por parte de cualquier persona. Y obviamente nos podemos meter aquí horas en platicar cada una de ellas tendencias, pero sí es importante entender cómo viene el campo de la inteligencia artificial. Y otro tema que considero clave, antes de entrar a los casos, porque es bien importante que no nos vayamos con la moda simplemente, porque eso tiene mucho daño para la empresa si se hace mal desde un principio. Es, como ya mencioné, el equipo multidisciplinario. Y vemos mucha literatura que habla precisamente del científico de datos como la persona clave. Y yo diría que es un elemento más, ni menos ni más importante que el resto. Es importante tener un líder de proyecto, como ya mencionaba, un traductor de negocio, es decir, que haga la conexión entre el equipo técnico y la parte dura de negocio. Un director que pueda tener muy claro el caso de uso y el beneficio económico que vamos a tener, porque en ocasiones se diseña mal el caso de uso y se genera pues prácticamente un desperdicio de tiempo, de talento. ¿Por qué? Porque el caso de uso no te va a generar un beneficio económico, no transforma el negocio, no lo impacta y vas a tener una alarma que pues va a ser interesante, pero no generó un cambio en ese sentido. Y dos personajes clave, ¿no? Que es el ingeniero de datos que se encargaría de tener ya la información preparada para que el científico la pueda trabajar y el arquitecto de datos que nos va a garantizar que la infraestructura está en orden, que no tenga, pues, digamos, algunas anomalías, ese tipo de cuestiones. Entonces, se dan cuenta, es un grupo que aquí en el centro podemos tener también apoyo de los centros de investigación y de las universidades, porque a veces hay matemática, o estadística más compleja que se requiere, pues, apoyo de especialistas, que compartamos, que lo dialoguemos, que lo experimentemos de ese sentido, ¿no? Para garantizar que el algoritmo tiene solidez y tiene detrás de ello un método científico que lo respalda. Retos del negocio, pues aquí está la estadística también muy, muy impactante, porque si se fijan, de cada 10 proyectos, solamente 3 van a tener éxito. Hablando de lo que le llamamos nosotros aspirar a una cultura data-driven, de este concepto del machine learning. Entonces, de cada 10 proyectos, pues 3 te van a funcionar. Bueno, mucho porque no se tomaron digamos, las características que yo mencioné como riesgos posibles y truena el algoritmo, no funciona porque de alguna manera se dejó de hacer algo relevante en ese sentido. Y también el 70% perdón, de las organizaciones que han invertido billones de dólares, pues han fracasado precisamente por falta de entendimiento de la expectativa, ¿no? De lo que realmente te puede dar el algoritmo. También yo a veces escucho, y les ha tocado a ustedes ver mucho ruido en las redes sociales de proyectos o de aplicaciones, y la realidad es que no son así. En la práctica, en la vida real, no es tan cierto lo que se dice. Hay que tener mucho cuidado de no comprar
pues, tecnología por comprar, sino más bien entender qué hay detrás de ello para que la inversión sea una correcta, digamos, manera de gestionar a tu negocio, ¿no? Que generes una cultura real de datos. Y yo veo ciertos retos que tenemos que superar. Estarán de acuerdo conmigo que ya lo mencionaba, la parte de calidad, integridad y consistencia de los datos. Estarán de acuerdo que cualquier modelo que tiene mala entrada, pues obviamente la salida va a ser equivocada, ¿no? El contar con el acceso correcto, no tener silos departamentales. En las empresas hay mucho celo profesional, incluso hay departamentos que tienen todavía el entusiasmo de manejar la información en Excel. ¿Por qué? Porque pues pueden manipularla simplemente, ¿no? Y pueden de alguna manera acomodar la información a un criterio determinado, ¿no? Obviamente ese tipo de silos departamentales que nos toca ver en algunos proyectos de investigación en la universidad donde yo trabajo, pues eso impacta, ¿no? La decisión que puedas tener ahí en el algoritmo o en el modelo de trabajo. Obviamente lo que ya platicaba de desconocimiento de la analítica, es decir, la expectativa que tiene el ejecutivo la tenemos que clarificar. En ocasiones requieres las 4 analíticas para poder tener esa expectativa cubierta, y no solamente el machine learning, sino una serie de elementos extra que se tienen que conllevar para que pueda tener un impacto realmente en el ejecutivo. Y por último, pues el staff, ¿no? Si no contamos con los recursos humanos, pues obviamente se vuelve una temática complicada, ¿no? El punto 3, antes de entrar a los casos, ya por último, para este es muy cortito, es precisamente que yo creo que al menos la experiencia que he visto yo en muchas industrias, por la oportunidad que tengo, es los mejores modelos han sido aquellos que tienen la combinación de la analítica descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva. Si se fijan, contestando las 4 preguntas de una manera muy ejecutiva, pero con un respaldo científico muy, muy robusto. Es decir, cómo hacer simple lo complejo. Esa es la clave. Por eso el equipo multidisciplinario que yo mencionaba es muy relevante, porque aquí la clave va a ser cómo transformar toda esa modelación, toda esa matemática, toda esa estadística de una manera muy sencilla, que el ejecutivo que toma la decisión importante la pueda comprender de una manera sencilla, rápida y práctica. Esa sería la clave que tenemos que trabajar. Y para ello yo propongo que tengamos un proceso de gestión de proyectos. Seguramente en los años 80, 90, yo tomé una certificación también ahí con ustedes, que todavía la aprecio mucho. Me certifiqué de Black Belt, tuve la oportunidad de, en aquella época, manejar el concepto de 6 Sigma, por allá de los años 90. Luego tuve la oportunidad de trabajar con el Master Black Belt, también ahí con varios colegas. Y teníamos una metodología en aquellos años que era la metodología de IMAI, que sigue siendo muy vigente, muy actual para cierto tipo de problemas. Bueno, aquí en pantalla, la metodología que yo sugiero para proyectos de minería de datos es la metodología CRIS, que aplicaría para minería de datos, pero también para aprendizaje automático. Incluso para Deep Learning también incluso se pudiera trabajar, que es una metodología que desarrolló IBM, pero cuando yo hablo de metodología es que tú puedas gestionar en etapas muy claras, pues, el avance del proyecto, ¿no? Desde cómo comprender los objetivos del proyecto, los datos, preparar los datos, modelar, obviamente evaluar el algoritmo y desplegarlo a un nivel importante al cliente, ¿no? Entonces, la metodología es clave en este caso. Yo propongo, al menos como primer desarrollo que pudieras tener, tu primer enfrentamiento al Machine Learning, pues que trabajaras en algún esquema de este tipo, ¿no? Puede ser muy útil. Y ahora sí, ya con ejemplos, pues nada más para, digamos, entender todos el concepto del Machine Learning, pues estarán de acuerdo conmigo que tenemos 3 campos. No me va a alcanzar el tiempo para platicar todos de los 3, perdón, pero tenemos lo que se conoce como aprendizaje supervisado, que se requiere tener, pues obviamente un target muy bien definido, y hay una serie de algoritmos y familias de algoritmos que se pueden trabajar para variable continua, para variable discreta. Obviamente es muy amplio el tema de aprendizaje supervisado, pero tenemos el aprendizaje no supervisado, que también es muy útil en la industria para temas que sea más a un nivel exploratorio, o para temas que tienen que ver con segmentación de mercados, la parte de clúster, o para temas de recursos humanos, la parte de analítica de talento. Es muy aplicable el aprendizaje no supervisado, incluso también para
para otro tipo de esquema, ¿no? A nivel industrial también para temas para reducir dimensiones, lo que le llamamos lo que es el PCA, que lo utilizamos mucho, por ejemplo, en la industria para tratar de optimizar la cantidad de sensores que pudieras tener para tratar de impactar alguna variable de respuesta, ¿no? Entonces, ese tipo de técnicas de aprendizaje no supervisado también son muy relevantes para la industria. Y bueno, existe el otro campo de aprendizaje por refuerzo, que no voy a platicar mucho de él, pero también lo han visto en muchas aplicaciones de su día a día, ¿no? Aquí, por ejemplo, por disciplina, se pueden hacer muchos algoritmos. Si se dan cuenta, cada sector, si lo vemos a nivel de sector industrial o a nivel de disciplina, pues obviamente hay un campo enorme. Yo me voy a enfocar a los últimos dos, a la parte de manufactura y a la parte de People Analytics. Pero primero voy a iniciar con la parte de los activos, de la parte manufacturera. Y pues obviamente el primer paso es tener pues esto que menciona McKinsey, que es precisamente pues tener los datos conectados a la base de datos, obviamente a través de los PLC, sensores, tener visualizadores en tiempo real y generar como acciones proyectos de ciencia de datos o de machine learning que te puedan generar pues un impacto en la rentabilidad del negocio, en la productividad y en la calidad, ¿no? Sería como que la primera lógica que tendríamos que tener. Primero la conectividad, tenerla del equipo, de la máquina. Para ello, no debemos de quedarnos simplemente en tener en tiempo real los sensores. Esto es muy importante, que también da tristeza cuando se invierte demasiado dinero, que se pudo haber hecho a lo mejor de una manera más sencilla, y se llega solamente a tener un dashboard en tiempo real. Eso también es un error garrafal, ¿no?, que se presenta en muchas industrias. Realmente, si vas a sensorizar, pues es para tratar de impactar a través de analítica diagnóstica o predictiva el negocio, ¿no? A través de un modelo, no simplemente de un visualizador que pudieras tener ahí en tiempo real. Entonces, no debemos de quedarnos en este nivel. Es muy importante entenderlo, ¿no? Y la más conocida de manufactura, pues hay muchas. Aquí yo voy a mencionar las primeras cuatro. Pues el mantenimiento predictivo, ¿no? Este tipo de aplicación es la más común. De alguna manera es la más reconocida, donde ya pasó de ciencia básica a ciencia aplicada y ya muchas empresas la han trabajado. Y aquí hay diferentes tipos de algoritmos, ¿no? Tenemos los tradicionales, pero también tenemos para detectar anomalías, para clasificar una falla o para anticipar la vida útil del activo. Entonces ahí podemos trabajar pues con aprendizaje no supervisado, aprendizaje supervisado, según el caso que quisieras tú llevar a cabo. Pero finalmente la fuente principal pues obviamente va a ser el historial de fallos. Y aunque parezca de broma lo que voy a mencionar, en los casos que nos toca ver en la universidad, a veces sucede que llega el alumno, en este caso de maestría, que está haciendo la investigación, y me dice, oye, pues ya el equipo ejecutivo define como proyecto relevante hacer un algoritmo para mantenimiento predictivo, y cuando queremos evaluar el historial de fallos, pues no hay fallas. Entonces pareciera algo muy... Entonces, pues no se puede desarrollar un algoritmo donde no tenemos historial de información, porque pues no lo vas a poder entrenar, ¿no? Entonces, desde ese principio tan básico de entender por qué el caso de negocio es muy relevante, y no solamente decir que tienes mantenimiento predictivo, es como puedes de alguna manera aterrizar. Entonces, de alguna manera se puede reconvertir ese proyecto, ¿no? En lugar de predecir la falla, pues puedes tratar de ver el espectro de la vibración de un componente del equipo que te pueda permitir anticipar una posible falla. Y bueno, de alguna manera tratar de dirigir el proyecto a un mejor cauce. Pero lo que les menciono es muy importante, ¿no? La comprensión del negocio y la comprensión de los datos va de la mano, porque es precisamente lo que se va a lograr si podemos resolver esa pregunta de negocio que tenemos con la información que tiene, en este caso, el activo. Y la detección de anomalía, pues es un tema muy sencillo, que realmente puedes tener aquí diferentes esquemas, desde el más tradicional, que a mí me parece genial, porque el concepto más básico es el famoso teorema límite central, ¿no? Más menos 3 desviaciones estándar, sigue siendo súper útil y todavía sigue siendo muy aplicable para información en tiempo real, ¿no? Entonces, una gráfica, lo que le llamamos en calidad, el SPC famoso, de control de proceso, pues es también de alguna manera un esquema muy sencillo que puedes aplicar a través de lectura de sensores para detectar anomalías o otro tipo de algoritmos, ¿no? Hay muchos algoritmos, hay familias de algoritmos que pueden darte esa posibilidad, ¿no? Sobre todo, aquí los problemas clave que se pueden presentar, pues obviamente hay que evitar los falsos positivos,
obviamente ver si las condiciones cambian en el tiempo, qué tipo de fallas se pueden presentar, cómo vas a accionar el algoritmo, porque también cuando hablamos de esto, es todo el tema que hay detrás de la generación de la alarma. Es decir, si no tienes a un equipo que vaya a resolver la temática cuando se salga de anomalía, perdón, cuando se presente la anomalía en el algoritmo, pues de nada te va a ser útil, ¿no? O sea, no sé si me están entendiendo el concepto que les menciono. O sea, cuando tú generas una modelación, va a generar un equipo de trabajo que va a tomar la responsabilidad de la acción que vamos a prescribir gracias a esa predicción. Entonces también hay en ocasiones empresas que no quieren invertir en ese equipo. Y eso pues ya de alguna manera para el proyecto como tal. Otro caso muy interesante que me tocó ver en la universidad pues fue detectar la falla, por ejemplo, en este caso de un motor por audio. Aquí trabajamos con series de Fourier y también trabajamos de alguna manera con aprendizaje automático, sobre todo a nivel de espectro, para tratar de predecir errores y posibles fallas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el audio pues nos daba esa señal y podíamos tener, pues obviamente, una disponibilidad del recurso humano para atender la posible falla con un tiempo adecuado, ¿no? Este fue un proyecto muy exitoso, incluso se publicó en un, claro, no estoy presentando los datos reales por temas de confidencialidad, pero de alguna manera la aplicación es lo que yo quisiera aquí comentarles. Aplicaciones en tema de calidad, pues obviamente encontrar defectos o defectuosos, pues va a depender si usas sistemas de visión computacional o si utilizas deep learning. Por ejemplo, si ya es muy importante para ti tener ese nivel de detalle, obviamente a nivel de defecto, pues obviamente el deep learning sería lo más adecuado. No solamente el defectuoso, obviamente va a requerir a lo mejor una complejidad mayor del proyecto, pero también yo lo acompañaría, por ejemplo, con un control de proceso, que tuvieras la capacidad de tener la capacidad del proceso también activada, de tal manera que si eres de industria automotriz y estás en la norma IATF, pues cumplas con esos requerimientos, o para verificar mercancía, evitar inspección. Aquí hay una serie de elementos que puedes trabajar, obviamente, para el tema, lo que le llamamos calidad 4.0, ¿no? Que puede ser también a través de imágenes, código de barras que puedes utilizar, y como mencioné, ¿no? Ya al nivel que quieras tú trabajar, pues va a ser si trabajas con un sistema de visión computacional o con un sistema de deep learning, ¿no? Que puedes trabajar aquí con ecosistemas que realmente ya, incluso ya hay plantillas muy sencillas y en las comunidades, yo tengo muy buenos colegas aquí en la región, aquí hay un doctor que también es un buen colega, conocido mío, amigo también, el doctor Eduardo Ramírez también, que también promueve mucho la parte de ciencia de datos aquí en Monterrey. Bueno, hay muchos colegas que tienen ya diseños, plantillas que te pueden compartir, incluso códigos que te pueden compartir para que empieces a trabajar de alguna manera un esquema de este tipo, ¿no? A nivel primero exploratorio y luego ya que lo puedas escalar, ¿no? Ya platicaba yo la parte la parte de control de SPC, y no solamente para datos continuos, también pues obviamente lo podemos trabajar para datos discretos, y obviamente también tendrías que ver si lo trabajas primero con herramientas de open source, que es una de las primeras recomendaciones que yo hago. Primero pruébalo con herramientas de acceso libre, que puede ser R o Python. Evalúalo, trabájalo. Si requieres ya digamos, una automatización más sofisticada, bueno, ya lo puedes escalar, ¿no? Ya hay otros paquetes que se pueden combinar con el código y te pueden garantizar, pues, no sé, a lo mejor la cuestión de la nube, temas de ciberseguridad, entre otras cosas, ¿no? Que es importante en una empresa también grande, ¿no? Casos de uso también importantes que estamos trabajando. Tiene que ver con el tema de la simulación, que es más una analítica prescriptiva, no es tanto machine learning. Aquí depende cómo lo trabajemos, porque si lo trabajamos como sistema continuo, sistema discreto, pues nos quedamos simplemente como un tema de prescripción. Pero si ya lo trabajas como un esquema de simulación basado en agentes, aquí ya entran redes neuronales. Entonces ya aquí estamos trabajando con un esquema híbrido, donde estamos sacando lo mejor de dos mundos. Es decir, la parte predictiva, pero también la parte de simulación. Y eso sería también muy conveniente trabajar en la industria. ¿Por qué? Porque ya tienes un sistema basado en agente que te permite detectar no linealidad, puedes tener incluso sistemas continuos con sistemas discretos y obviamente con todo el poder de las redes neuronales. Entonces se vuelve un tema muy interesante y un caso de uso.
Pero también para decisiones sencillas, analítica, por ejemplo, es una aplicación que tiene incluso Minitab, que ahora Minitab también, Minitab, digamos que es el primer nivel básico de software para ciencia de datos, yo diría, para un nivel muy básico de ejecutivos que pudiera tener una compañía. Pero hay otras marcas, no solamente ella. Hay otras aplicaciones, pero por ejemplo también tiene un módulo, por ejemplo, para trabajar con simulación Monte Carlo, ¿no? Te lo hace de una manera muy simple, muy sencilla, pero también lo puedes trabajar con R, o lo puedes trabajar con Python. Pero también entramos aquí al dilema de si todos deben de saber R o deben de saber Python o Julia, que ahora también está de moda este nuevo lenguaje. Y entramos a la decisión pragmática de que no necesariamente necesitamos a muchos programadores. Necesitamos la cultura data-driven instalada. Y en ese sentido tenemos que tener especialistas, pues obviamente, de distintos niveles, también como necesitamos especialistas en la parte de analítica descriptiva, ¿no? Que es la parte de visualización, que pues ahí se puede especializar, ya sea en Qlik, en Power BI, o en las distintas herramientas que pudieras tener, ¿no? Tableau, existen muchas, ¿no? Aquí no es importante la herramienta, sino más bien el perfil que pudiera tener esa persona. Y el tema de simulación, o sea, ya basado en agentes, pues imagínate que lo puedes ampliar y yo le llamo como una evolución del TPS. Si logramos combinar simulación con redes neuronales, pues podemos trabajar muchos de estos proyectos que antes le llamábamos Lean, pero ahora ¿cuál sería la diferencia? Que ahora va a ser Lean con 4.0. Y eso te va a permitir, pues, resolver un problema de negocio con una profundidad mayor. Entonces yo creo que también es un caso de uso que también deberíamos de estar explorando y no solamente quedarnos con el aprendizaje de máquina tradicional, sino tratar de explorar otro tipo de esquemas más robustos, ¿no? Y bueno, ya entramos aquí a los gemelos digitales, que aquí también es un concepto que ya tiene varios años, desde el 2003, y prácticamente lo trabajó la NASA desde los años 80. Pero el concepto del gemelo digital, pues obviamente es ya una de las estrategias que incluso Gartner menciona como estrategia tecnológica o tendencia tecnológica relevante, ¿no? Para los próximos años. Y aquí pues ya es tener de alguna manera las bondades de la simulación, de toda la información en tiempo real, pero también de la realidad aumentada. Entonces imagínate que ya combinamos tres tecnologías muy poderosas y obviamente el aprendizaje automático para resolver un tema de negocio. Pero vuelvo a lo mismo, tendríamos que contestar preguntas de negocio, si no tendríamos un resultado directo. Esto es muy importante que lo consideremos cuando vayamos a aplicar ese tipo de tecnología. Y yo creo, y aquí lo marcan algunas publicaciones, esta es una publicación de la Boston, que precisamente cómo se impacta la combinación de un enfoque de automatizar a través de la industria 4.0 que te puede dar desempeños del 10 al 15% por sí solo, pero si lo combinamos, por ejemplo, con una cuestión de Lean, hablando de una empresa tradicional de industria, pues cómo se ve el impacto ya superior, ¿no? Ya estamos hablando de un 40% de impacto que simplemente automatizar por automatizar, sino darle un enfoque de negocio. Muy importante esto que yo comento porque es cuando realmente va a tener una utilidad que el equipo directivo va a considerar como positivo. Y obviamente en la industria pues hay gente, ¿no? Y la gente que participa pues pueden ser proveedores, pueden ser clientes y pueden ser los propios recursos humanos que trabajan en la misma industria. Aquí también hay un campo enorme, impresionante. Entonces el Machine Learning también lo podemos aplicar desde esa perspectiva de People Analytics, ¿no? Y es lo que yo te mencionaba, que no solamente la riqueza está en el activo, en la máquina, sino también en los entes que se encuentran en la industria, ¿no? Por ejemplo, algoritmos de sentimiento para escuchar la voz del empleado que ya te mencionaba, lo que era la reputación corporativa para evaluar qué tanto impacto tiene tu marca en tus empleados, en tus clientes, en tus proveedores, qué tanto daño se puede tener por un error de calidad, de entrega, etcétera. Un riesgo de abandono, son proyectos muy bonitos porque te permiten, yo trabajé un par de casos a nivel operativo, cómo predecir el abandono de un empleado. Eso también es interesante porque la renuncia voluntaria tiene un trasfondo muy importante. Y aquí, este proyecto, por ejemplo, trabajamos con psicólogos y el Departamento de Recursos Humanos y fue extraordinario porque nos permitió encontrar una serie de temas muy relevantes para trabajar dentro de la compañía, para precisamente que no se vaya ese talento.
Otro proyecto súper importante, todo lo que tiene que ver con Safety Analytics, de tener Machine Learning para identificar actos o condiciones inseguras. También tuve la oportunidad de trabajar en un par de proyectos. También ahí en la universidad tuvimos la oportunidad de trabajar ahí en un par de proyectos. Y estos tienen que ver, pues, obviamente, con predecir, ya sea con un algoritmo de clasificación, los actos posibles pues, inseguros, ¿no? Que se pueden presentar en una planta de manufactura, no como tal. Hay un caso muy llamativo que seguramente ya vieron en redes sociales, donde esta empresa metió $120 millones de inversión, y es una empresa muy reconocida aquí de la región. Está abierto al público, más de 3,000 cámaras, tiene el ecosistema de Azure, e incluso ya tiene, además de predecir el accidente o las condiciones inseguras o los actos inseguros, también tiene la capacidad de ver si está la persona en sana distancia. El algoritmo también es capaz de identificar el 1.5 metros y también si la persona cuenta con la protección del cubrebocas y otro tipo de seguridad. Entonces, lo que les quiero comentar es de que ya se puede exponenciar el ecosistema a otro tipo de detalles, ¿no? Pero dentro de la misma industria o en la cadena de suministro también, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, aquí algo que te permite el algoritmo de sentimiento, por ejemplo, aquí hay librerías en Python, en R, incluso ecosistemas también de paga, pues lo tienen. Pues te permite identificar la polaridad del sentimiento. No sé si voy bien en tiempo, ya voy un poquito corto. Opiniones, hechos, detectar ironía. Y esto es muy importante porque en un caso que tuvimos la oportunidad de parar una huelga que casi se presentaba en una planta, ¿no? En un proyecto que se trabajó ahí en la universidad, nos permitió detectar eso y el alumno pudo garantizar en su empresa ese tipo de características, ¿no? Lo que tiene que ver con marca, pues obviamente también es muy importante, y no solamente para hacer uso de las redes sociales, ¿no? que conocen ustedes, sino simplemente también a través de otros foros que puedas tener internos, ¿no? Porque también en las redes sociales ya también hay mucho motor ahí que no realmente representa la realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado de la fuente que estés utilizando para tener este tipo de algoritmos lo mejor posible. Yo aquí más bien lo menciono como tenerlo dentro de las entrevistas o encuestas a clientes, y que este algoritmo a través del texto te pueda digamos, anticipar un posible riesgo, pues, en tu marca que tenga que ver con situación financiera, con responsabilidad social, de acuerdo a lo que están escribiendo, a través de las quejas o los comentarios o las llamadas, porque lo puedes hacer con audio, lo puedes hacer con texto, ¿no? Lo que ya mencioné de la parte de las características que influyen para que un empleado abandone su puesto. Aquí, por ejemplo, es una combinación de R, que es un lenguaje de programación abierto, con Azure, y cómo se combinan los dos para poder tener un algoritmo en tiempo real que te pueda predecir una probabilidad de riesgo. Lo de Safety Analytics también, pues obviamente, fíjate, aquí hay algo bien importante también. A veces estamos hablando mucho de redes neuronales, y el principio de parsimonia que utilizamos en ciencia sigue siendo muy válido. Por ejemplo, temas, por ejemplo, como la regresión logística, que pudiera ser un tema, oye, pues una regresión logística, mejor que voy a hacer una red neuronal. Pues la realidad es que hay que tener mucho cuidado en no utilizar o generar un sobreajuste nada más por ajustar un tipo de familia de algoritmos, ¿no? Si el algoritmo te funciona y es adecuado, pues yo creo que no es un tema también de llamar la atención, sino más bien de que te sea útil, ¿no? Entonces, Safety Analytics pues tiene un impacto importantísimo en los días perdidos, en la parte de prima de riesgo que te genera aquí un tema importante. Todo lo que tiene que ver economía, el comportamiento, es todo un mundo. El Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, mencionaba que incluso, pues ahorita ya la parte de recursos humanos, ¿no? Para contratar gente lo va a trabajar para evitar sesgo, ¿no? Los algoritmos que te permitan contratar gente sin un sesgo, sin cometer errores humanos, pues también van a ser un apoyo, ¿no? Yo lo veo más, no tanto como una sustitución, sino más bien un apoyo que puede tener el departamento de RH. Otros casos de industria, pues obviamente no todo es machine learning. Hay cosas padrísimas que podemos trabajar con programación entera mixta, con programación entera. Hay otro tipo de software también de optimización que puedes alinear a otro tipo de ecosistemas. Está GAMS, está MATLAB, está R, está Python. Y aquí puedes hacer proyectos de ruteo que te pueden generar un impacto económico extraordinario, temas de transporte, logística. Todo lo que es investigación de operaciones también aquí es súper importante no dejarlo fuera. El tema de forecasting también es un tema también muy controversial, porque ahorita con este mundo VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, pues tratar de predecir,
tratar de pronosticar también se vuelve todo un reto, ¿no? Entonces aquí también hay librerías que tenemos que entender muy claramente de R y de Python para ver si tenemos una serie estacional con tendencia cíclica. Y por eso es importante entender la matemática, porque no todo el Machine Learning lo va a poder resolver. Eso es algo bien importante que tenemos que considerar. Aquí hay algunos libros, yo voy a terminar ya mi charla para hacer un poquito de diálogo, espero haber no consumido tanto tiempo. Este libro se los recomiendo, está padrísimo. Y también estos dos libros, también se los puedo compartir. Este libro, por ejemplo, presenta muchos casos de aplicación y los otros dos libros tienen que ver más ya con la parte de los algoritmos que se pueden trabajar. Pues, no sé si tengan algún comentario. Creo que me extendí un poquito de tiempo. Discúlpenme. No, sé no, está muy bien. ¿Y qué les parece si abrimos el micrófono para tener comentarios? Adelante, si alguien tiene algún comentario, abra el micrófono para lanzar la pregunta. Quedó muy claro todo. No, me gustaría hacer una pregunta. Juan, Mari Carmen Temblador, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mari Carmen? Mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Igualmente. Pues mi pregunta más que nada es, en todo esto que nos presentas, hay una serie de competencias que serían importantes de desarrollar en las personas para que pudieran realizar este trabajo que tú estás realizando. ¿Cuáles son ese conjunto de competencias? Sí, fíjate, es una pregunta muy interesante y muy importante, porque no solamente es la habilidad dura, o sea, la parte tradicional técnica, sino también de habilidades suaves como la inteligencia emocional, la parte interpersonal, porque estarán de acuerdo conmigo que muchas disciplinas de este tipo técnicas a veces carecen de ciertas herramientas suaves que permitan conectar con el equipo, ¿no? Y entonces es a la par. Entonces, de alguna manera, por eso el equipo multidisciplinario tiene que desarrollar algunas habilidades duras, otras habilidades suaves. Entonces, el reto es mayor en la empresa, ¿no? Hay que identificar el talento porque no todos requieren la misma dosis ni la misma medicina. Pero sí es una excelente, sí tendríamos, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es un diagnóstico y para hacer una cultura data-driven tenemos ahí un sistema de medición que nos permite tener más o menos identificado el nivel de la gente y ver qué tipo de competencias tenemos que desarrollar. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. No, hombre, gusto saludarte, Maricano. Igual. ¿Qué tal, Juan? Julio Aguilar. Oye, yo tengo dos preguntas. Una, ¿en qué áreas de los gobiernos, ya sea estatal, federal o municipal, estás viendo que se están aplicando este tipo de tecnologías, este tipo de análisis? ¿Y en qué gobiernos has visto que lo apliquen? O sea, en general, ¿en qué áreas? Y ya en específico, ¿en algún gobierno estás viendo que se aplique de alguna manera? Fíjate que poco en gobierno. Bueno, mira, ahorita con el tema del COVID ha permitido de alguna manera tener ya gente un poquito más involucrada con este tipo de temas, pero sigue siendo muy, muy suave. Creo que falta que se trabaje más. Sí, a nivel federal ya se está trabajando con Microsoft, creo. Entonces ya de alguna manera eso es para mi punto de vista, una buena señal de que se puede abrir ahí ecosistemas de este tipo de trabajo, sobre todo para investigación. Incluso Microsoft te da el apoyo para hacer algún proyecto de investigación, por ejemplo, que pueda salvar algún tema de ecología, etcétera. Entonces, es una sinergia entre empresariado y gobierno, ¿no? Pero el sector salud, por ejemplo, el sector salud tiene mucho campo. Nosotros ahorita acabamos de tener un proyecto muy interesante ahí en la universidad. Bueno, varios proyectos muy interesantes. Un proyecto, por ejemplo, para tratar de anticipar el Alzheimer. Ahí también se está trabajando. Ya no sé si les ha tocado ver muchos casos que tienen que ver con predicción de cáncer. También se han desarrollado muchos modelos. Lo que tiene que ver también con la parte de lo que llaman el infarto, ¿no? Al miocardio. También se está trabajando fuerte el índice de azúcar, lo que tiene que ver con diabetes. Entonces, el sector salud creo que hay un campo impresionante que se puede explorar. Creo que lo está trabajando y mucho con la universidad, porque estarás de acuerdo conmigo que los sectores salud están muy bien conectados con las universidades, por ejemplo, aquí en Nuevo León, pues
pues con las más importantes, ¿verdad? Que es, pues ustedes, el Tecnológico, la Universidad de Monterrey, la Autónoma de Nuevo León, y se están haciendo a través de los hospitales que tienen las universidades, pues obviamente mucha de este tipo de investigación. Entonces yo creo que desde la perspectiva de gobierno, el sector salud ya va muy avanzado en esa parte, pero pues estaría trabajar más en otro tipo de campos, ¿no? Que creo hay mucha oportunidad ahí de trabajo. Por aquí Gerardo Reyes tiene la mano levantada. Gerardo, Sí, adelante, Sí, perdón. sí, no, no te Gracias, Julio. preocupes. Hola, doctor Juan, muchas gracias por tu conferencia, muy interesante. Dos cosas. Una, primero, es una pregunta. Yo estoy trabajando en temas aquí en Cuernavaca, soy profesor investigador en CENIDET, Cuernavaca, trabajando con temas también de Smart City, de ciudades inteligentes. ¿Tú has encontrado aplicaciones? Obviamente hay mucha información que procesar, que trabajar, que explotar. Aplicaciones de Machine Learning ya directamente ciencia de datos a cuestiones de ciudades inteligentes. ¿Algunos ejemplos que tengas o algún ejemplo que tengas? Fíjate que ese campo no lo he trabajado, para serte sincero. Tengo un colega ahí que luego si quieres te puedo contactar, creo que trae algo de eso. Yo he trabajado más, como te digo, en esta parte, en tema industrial y un poco más en la parte de People Analytics. Y también marketing, pero aquí no, ahorita no le metí la parte de marketing, pero realmente cuando hablas de comportamiento humano lo puedes enfocar al empleado o al consumidor, ¿verdad? O sea, hay una gama ahí impresionante, segmentación de clientes, segmentación de empleados, hay una serie de Sí, aplicaciones. o a una sociedad, imagínate, para información estadística, para información Sí, de toma de totalmente. decisiones políticas, políticas públicas, etcétera. Políticas públicas, exactamente. O sea, lo que yo creo, vaya, definitivamente hay campo, pero yo no lo he trabajado, pero sí, totalmente de acuerdo. Hay una avenida ahí enorme, yo creo que sí, hay todo un campo ahí para explorar. Felicidades, porque es un Ok. campo muy nuevo también. Sí, claro. Sí, y la última, tu presentación, ¿hay manera si no le vas a poner, Sí, les voy a dar este, un resumencito, se los voy a pasar al doctor Jorge Lozoya, y con todo gusto él se los hace llegar. Les voy a pasar un sí, resumen. yo tengo se aquí las el agradeceré? registro de las asistentes y les mandamos la copia Sí, De claro. la presentación. Perfecto, porque hay referencias muy interesantes aquí donde hay que explorar un poquito más. Sí, Muchísimas gracias. claro. Es que era poquito el tiempo y a lo mejor me extendí, disculpen ahí la Claro molestia. que sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Perfecto. tenemos oportunidad para una pregunta más. Si por aquí hay alguna otra pregunta. Y bueno, a mí me interesó mucho el tema de economía del... Hay bueno. chat. Mónica, ¿vas a hablar? No, hay una pregunta en el chat de Ah, Víctor. ¿qué pregunta es? Vamos a darle. Hola, Valdemar. ¿Qué le Ajá. recomendarías a un administrador que no sabe de estos temas, pero cree que pueden ser importantes? ¿Por dónde empezar sin morir en el intento? Puede ser abrumador para muchos. Es una pregunta muy buena también. Mira, nosotros tenemos, al menos la recomendación que yo doy es una tipo conferencia primero y luego un taller básico a nivel ejecutivo. Es la sugerencia que hacemos. La conferencia, digamos, es algo así muy similar. Primero platicar la parte, digamos, conceptual de aplicación que se pudiera tener en el negocio. Y luego ya el taller es un poquito cómo funciona un algoritmo, sin meterte a tanto detalle, pero sí que entiende el ejecutivo cómo opera y de alguna manera qué tipo de expectativas se puede dar. Entonces, sí. Y obviamente ya, si quisiera él, porque también se vale, ¿no? Que haya personas que puedan tener esa hambre de aprender, pues se le puede hacer ya una recomendación muy específica de algún ecosistema que él pueda trabajar de una mejor manera. Ahorita hay ecosistemas que te facilitan mucho la vida. Entonces, no todo es programación, es importante también considerarlo. En los grupos multidisciplinarios con los que yo trabajo, pues obviamente tenemos gente que programa, gente que no programa, pero es una combinación de talento, ¿no? Eso es también muy clave ahí en este tipo de cuestiones. Pero sí es una pregunta interesante. Muy bien. Oigan, antes de terminar, les quería pedir bueno, esta plática las organizamos de parte del Innovation Gym dentro del TEC de Monterrey. Applied Research Forum es una de las sesiones que organizamos para compartir temas de investigación en ciencia. Y muchas veces la forma más rápida de compartir estas invitaciones es por nuestras redes sociales. Entonces, si tienen oportunidad, por favor, sigan el Innovation Gym en Facebook
y ahí les compartimos mucho más información y podemos seguir más la conversación. Entonces, si toman ahí un minuto para seguirnos, se los agradeceríamos bastante. Valdemar, pues muchas gracias, en verdad, muchas gracias por el tiempo. Estuvo muy, muy interesante la sesión. Bueno. Y pues creo que por aquí nos vamos a seguir viendo. Sí, no, la orden. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gusto saludar a Mari Carmen ahí. Mucho gusto saludar. Qué bien. Por ahí nos toca dar una clase juntos a Mari Carmen y a mí. Sí, fue maestra mía también. Muy bien. Pues listo, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.